¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de los acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos, vamos a conversar sobre qué son, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas descripciones y patrones que se siguen con los acuerdos colectivos. Vamos a aprender a modificarlos o por lo menos a identificarlos y hacer una práctica de limpieza y de exclusión o de salirse de cualquier acuerdo colectivo que hayamos identificado que esté afectando nuestra vida. Así que comenzamos con el tema identificando los acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos se forman más bien de lo que es la creencia colectiva de muchas personas, obviamente, sobre algún punto en específico, como por ejemplo iniciar con un pasaje de la Biblia cuando Jesús iba con sus discípulos a una ciudad y Jesús identificó que en dicho lugar no había fe para poder hacer milagros, y él simplemente dijo, bueno, no, nos vamos de este lugar porque en dicho lugar no hay fe para poder hacer milagros. Eso justamente es un acuerdo colectivo. Los acuerdos colectivos forman parte de lo que es también el inconsciente colectivo, y es la energía o la fuerza que tiene un lugar o un determinado sistema, una determinada casa, un hogar o un núcleo familiar también. Y esa fuerza, esa energía que tiene hace que todas las personas que ingresan a ese círculo pues terminen participando de dicho acuerdo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jesús entra a esa ciudad? Por algo se devolvió, ¿verdad? Porque por más Jesús que fuera, por más milagroso que fuera, el acuerdo colectivo, o sea, la energía de tantas personas en una misma cosa, pues causaba que no se pudieran producir las cosas que uno quisiera hacer. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros queremos lograr algo en determinado núcleo, ya sea trabajo, país, queremos ponernos un negocio en un lugar, queremos hacer algo familiar, queremos hacer arreglos de casa, o queremos comprarnos alguna cuestión, o queremos vender alguna cuestión, y entonces hay un acuerdo colectivo el cual marca el que se pueda o que no se pueda hacer tal cosa, como por ejemplo en las familias. Suele pasar mucho que en una familia grande de 5 hermanos uno quiere prosperar, y los otros tienen una mentalidad y tienen un acuerdo de que la única forma de prosperar o tener ganancias es de alguna forma, ahora, o más bien el acuerdo colectivo es de no prosperar. Entonces ese quinto hermano, ese quinto elemento del núcleo familiar, si no es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, pues va a terminar siendo parte de ese núcleo, y por más que quiera, las cosas se le van a poner a cuestas, a no ser que sea consciente y decida conscientemente y energéticamente salirse de ese patrón o de ese círculo, ¿verdad? Los acuerdos colectivos se forman tanto de creencias como de pensamientos de una determinada cantidad de personas que han subido al colectivo un símbolo con mucha energía o una historia, ¿verdad? También, por ejemplo, siguiendo con ese tema de la familia, ahora puede ser que ese quinto hermano sea el último, ¿verdad? Y que su mentalidad haya sido o es diferente, y que los otros 4 hermanos pues hayan vivido tiempos de escasez, ¿verdad? Y que la única forma o la única historia que tienen de prosperidad era cuando, no sé, cuando les regalaban cosas, ¿verdad? Entonces
en su mente esas 4 personas junto con los padres tienen un símbolo energizado con una historia de que la única forma de generar abundancia es que le regalen las cosas, entonces eso provoca que nunca se muevan o que se detengan o que las cosas que hagan estén siempre en contra, ¿verdad? Y por más que ese quinto hermano tenga una mentalidad diferente, pues va a cargar con un saco muy pesado para lograr algún objetivo, ¿verdad? Por lo general, esas historias generan un patrón que se va repitiendo y que se va repitiendo, y eso es lo que produce que la persona que ingrese a dicho acuerdo, pues en la vida real experimentará los sís y los nos de dicho acuerdo, ¿verdad? Los acuerdos colectivos forman parte de lo que es el mundo físico, ¿verdad? Y la dualidad, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo en otros videos, lo que es la dualidad, donde existe el sí y el no, lo diferente, lo igual y lo diferente. Y entonces esas personas experimentan de muchas situaciones ese acuerdo, ¿verdad? Viendo el gráfico acá para explicar sobre los acuerdos colectivos y de dónde viene para irlos identificando, el núcleo rojo nos simboliza a nosotros junto con el negro, el cual es nuestro campo energético, que más adelante vamos a ver sobre estos dos núcleos, ¿verdad? El siguiente patrón o el siguiente acuerdo, círculo, representa un acuerdo colectivo familiar, el cual se identifica por patrones. Luego el naranja representa a un colectivo de barrio, que se representa por conductas. Del familiar hemos hablado desde el inicio. Del patrón de conductas de barrios que generan un acuerdo colectivo podría ser, digamos, que en un barrio, digamos en alguno de los barrios bajos de algún país o de algún país, de alguna provincia, tenga un acuerdo de que en ese lugar la única forma de tener ingresos es por medio de robar o por medio de vender drogas, ¿verdad? Los negocios no pegan, cualquiera que vaya a poner un negocio ahí o les roban o terminan con pérdidas o pasan esa serie de situaciones en las cuales se van repitiendo, ¿verdad? O también, digamos, en algunos otros, que la única forma de tener dinero o de estar tranquilo es robando o es asaltando a las personas de otros barrios. No así, digamos, en un acuerdo colectivo de un barrio, digamos, de un barrio diferente, ¿verdad? Donde más bien sean de gente de dinero, donde usted ve que las empresas prosperan, digamos, es una zona industrial o es una zona donde los negocios fructifican de una manera muy diferente, y las personas de ese lugar pues también viven en una condición muy distinta, ¿verdad? Si alguien de otro círculo llega a ese barrio, pues también genera cierto estatus en determinado tiempo, ¿verdad? Igual pasa con empresas, ¿verdad? Las provincias se generan creencias, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros tengamos las mismas creencias de San José que las de Talamanca o las de Guanacaste. Son diferencias enormes con respecto a las creencias, ¿verdad? Y dependiendo del país también. Y en el país, pues hay una cuestión de cultura, o sea, el acuerdo sería un acuerdo cultural, ¿verdad? ¿Qué sucedió durante toda la historia del país en esos periodos, ¿verdad? Eso genera historias y pues hay acuerdos, ¿verdad? Hay acuerdos que también se pueden romper, pero siguen existiendo ahí. Y por último tenemos lo que son los sistemas mundiales, por ejemplo el sistema económico, el sistema político, religioso y científico, educativo.
El sistema, vamos a ver qué otros sistemas podemos mencionar. Creo que ahí estoy mencionando la mayoría de sistemas mundiales, ¿verdad? Que por ejemplo, ahora que se está mencionando mucho el acuerdo mundial que está en este momento es el de la guerra. Hay un acuerdo mundial de que hay naciones que se están peleando y eso genera que muchas personas también estén involucradas en ese círculo o en ese acuerdo. Por otro lado, el acuerdo económico que viene regido desde el sistema económico, el cual dice que hay una crisis. Sin embargo, las personas se dejan llevar por ese acuerdo, ingresan en ese acuerdo y lo que hacen es retener el dinero y no por miedo, ¿verdad? Porque generalmente estos acuerdos lo que traen consigo son emociones de miedo y son emociones de angustia, entre otras cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, podemos reconocer un acuerdo cuando yo me dirijo hacia algún lugar, o sea, no un lugar físico, sino cuando yo quiero alcanzar algo y hay patrones que no me permiten seguir adelante con respecto a esa meta que yo tengo, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son el patrón mundial, que se identifica por sistemas, los acuerdos de país que se promueven con la cultura, de provincia, en la provincia son las creencias, de barrio, que son las conductas que se dan en dichos barrios, ¿verdad? El familiar, que tiene que ver con patrones, y los personales, que también son con patrones. Los personales puede ser un acuerdo propio donde, por ejemplo, emocionalmente yo acepté el maltrato de un jefe o el maltrato de una pareja, el maltrato de un padre o el maltrato de un hermano o de un primo o de amigos, etcétera, ¿verdad? O dejé que me pasaran por encima en cierta situación y eso generó que en el futuro me siguiera pasando y me siguiera pasando y me siguiera pasando. Luego hay algo muy importante sobre el acuerdo personal, que muchas veces por fechas experimentamos lo que son bajonazos emocionales o bajonazos de familia, cualquiera de los 4 aspectos, o de dinero o de relaciones, y esas fechas quedan marcadas en el inconsciente. Digamos, en caso puedo dar un ejemplo de que en alguna fecha en específico yo tuve un bajonazo emocional muy fuerte, casi al punto de llegar a una depresión. ¿Y qué era lo que sucedía? Bueno, lo que sucedía era que el año siguiente, justamente en la misma fecha, cosas similares a las que yo estaba experimentando el año pasado, pues estaban sucediendo, ¿verdad? Eso sucede también en el caso de muertes de seres queridos o de personas con las cuales uno estaba muy allegado. Y ese acuerdo que en realidad uno está aceptando viene de una fecha anterior, ¿verdad? Entonces yo acepté que en dicho periodo de tiempo de mi vida, del año pasado, de hace 20 años o cualquiera, yo acepté, por ejemplo, la depresión, o yo acepté el maltrato de una pareja, o acepté la escasez económica, etcétera, ¿verdad? Entonces ese también podría ser un acuerdo personal de que está guardado dentro de mi inconsciente, ¿verdad? Al ser consciente, yo lo que hago es que yo me puedo salir de ese acuerdo colectivo para que no pueda participar. O sea, eso quiere decir que yo me pongo como una barrera de protección, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a ver, identificar algunos de los acuerdos, por ejemplo, de los 4 aspectos de vida. Que por ejemplo en el plano de la economía, si hay un patrón que dice que yo solo puedo llegar a fin de mes, que solo puedo pagar deudas, o sea, no hay más allá, no se pueden hacer más cosas, que hay crisis mundial, que el sistema económico está así, que no gano más de X monto, o sea, en mucho tiempo no he pasado de un monto en específico y me cuesta mucho subir de ese monto. O bien tengo buen ingreso de dinero, pero se me va muy rápido, ¿verdad? También, entonces eso viene pasando y es un patrón que se repite.
en la economía. Eso quiere decir que hay un indicativo que yo necesito ver desde dónde viene, o sea, a cuál patrón es el que yo me estoy acomodando para que eso suceda. En relaciones, bueno, en las relaciones puede ser que solo se puede estar en pareja con pleitos, con celos, con no sé, con cosas de ese tipo, o bien todas las relaciones llegan hasta cierto punto, es decir, pasan 2, 3, 4 meses y hay un punto de quiebra, ¿verdad? Que es donde siempre todas las relaciones llegan. O bien si tengo pareja y se me bajan otras áreas, ¿verdad? Como por ejemplo, al tener pareja se me baja la economía o se me baja el trabajo o tengo problemas familiares. Esos son acuerdos que yo tengo que identificar en el trabajo. Bueno, en el trabajo puede ser que solo puedo ganar dinero con X tipo de trabajo. Por ejemplo, de que yo me he dedicado durante mucho tiempo a una sola profesión y intento hacer algo intento hacer algo diferente y no me sale. Duró mucho, entonces tengo que devolverme al trabajo anterior porque hay un acuerdo que yo acepté y yo tengo que identificar de dónde viene, ya sea del acuerdo familiar o de algún otro, ¿verdad? En este caso, en el de trabajo, yo podría casi que clasificarlo en la parte de país, de cultura, ¿verdad? Igual en el de provincia, de creencias, más que en el de barrio, familiar y personal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tiene que ver mucho la parte de la provincia en la que yo vivo y la profesión en la que yo me estoy desarrollando. Del colectivo familiar, bueno, en este lugar no se permiten X cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer no sé, yo quiero llevar un curso de alguna cuestión espiritual y la familia es demasiado religiosa. Bravo, en esta familia no se permiten personas que no tengan matrimonio, que no se hayan casado. Pero sí se permite llegar hasta cierto punto o estar siempre al límite de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte económica o en la parte de proyectos, o estar siempre al límite en ese tipo de cosas o en todas las cosas. Estas creencias no son de esta familia, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿verdad? De que yo quiero, no sé, yo quiero hacer una meditación y en esa familia pues son demasiado religiosas o simplemente no tienen esa creencia, entonces de ahí por más que medite no voy a lograr, digamos, una concentración requerida para la meditación, ¿verdad? O bien, como lo mencionaba al principio, unos quieren una cosa y otros quieren lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí no se llega a un consenso y entonces el acuerdo colectivo va a ir a donde la mayoría de personas piensen algo igual. Luego el acuerdo colectivo del lugar, que es que la mayoría cree en X cosa, ¿verdad? En la pobreza, escasez, que aquí solo se gana por X cosa, como lo mencioné en el barrio. Bravo, en este lugar hay muchos iguales. Por ejemplo, cuando una persona quiere abrir un negocio y hay varios negocios en la misma cuadra o algo así, ¿verdad? Y escuchan historias de, no, aquí los otros negocios no ganan mucho, con ese. Entonces ya hay un acuerdo donde en esos negocios pasan muy alcanzados. Entonces esa es la parte que hay que tomar en cuenta del acuerdo. Bueno, otros temas también, otras características de las cuales podemos también tomar en cuenta es que cuando existe un patrón que se repite, ahí hay un acuerdo. Lo que hay que identificar es de cuál de los círculos es, ¿verdad? Si es un acuerdo personal o si es un acuerdo familiar, y de ahí para arriba ir identificando en cuál acuerdo estoy, ¿verdad? Esos patrones vienen obviamente de los acuerdos, ¿verdad? Y tomar en cuenta que el acuerdo es un símbolo que tiene suficiente energía para controlar lo físico. Esto es que el símbolo, bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero no lo he mencionado como símbolo, que el símbolo es llegar hasta cierto punto. Por ejemplo, el símbolo es: aquí solo se puede ganar dinero por medio de X trabajo.
Entonces, por ejemplo, en las zonas costeras, bueno, es que aquí los que ganan bien son los que pescan, o aquí los que ganan bien son los que hacen X determinada labor, ¿verdad? Entonces, si hay un acuerdo, hay un patrón de ese tipo, pues ya lo vamos identificando de esa forma, ¿verdad? Y por eso es que el símbolo es muy importante, porque el símbolo es lo que está en el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo genera una energía tan fuerte que eso se llega a manifestar en lo físico, ¿verdad? Los acuerdos son del mundo físico y no permite bajar la idea del cuántico, o sea, de mis planos más sutiles, ya que el acuerdo está guardado en mi ADN por medio del agua del cuerpo. El acuerdo que yo estoy aceptando, por ejemplo, en el caso personal, el acuerdo del mundo físico, todas las historias están guardadas emocionalmente también en la parte física mía, en mi ADN, están guardadas en el agua. Entonces, haciendo una reprogramación del agua durante 7 días, podríamos ir quitando eso de el acuerdo se puede ir quitando desde esa parte, ¿verdad? Pero eso se ve ya luego en lo que son los simbolismos, pero tener en cuenta que está guardado ahí en el ADN, en el agua del cuerpo, ¿verdad? Todos los acuerdos se basan en un sí y en un no, de lo conocido y lo desconocido, ¿verdad? Un acuerdo es sí hago tal cosa, pero no me hagas tal, o sí me haces tal cosa, pero yo no hago tal. De eso es de lo que se definen los acuerdos normales, ¿verdad? Entonces, identificarlo también de esa forma, ¿verdad? Si yo quiero trabajar en otra cosa, pero no se me da, entonces ahí vemos un patrón, ¿verdad? Mirar alrededor el comportamiento y el patrón que se ve alrededor, por ejemplo, en un gremio, qué es lo que está pasando en el gremio, cuál es la repetición, qué es lo que se repite en las demás personas que está causando que yo ingrese a ese círculo. Por ejemplo, digamos un gremio, digamos, no sé, de venta de alimentos o de transporte o de alguna cuestión, donde todos mis colegas pues llegan hablando de que llegan hasta cierto punto y se devuelven y nunca pasan de ahí, y entonces empiezan a decir que la calle está mala, y eso se va propagando y se va propagando en otros sectores también. Pero resulta ser que yo soy colega, no sé, abogado, tengo colegas abogados que están experimentando ese tipo de patrones, y entonces es el mismo patrón que yo estoy experimentando, y por lo general uno tiende a tranquilizarse, porque uno dice, sí, eso es parte del gremio, la verdad es que todo está igual, y entonces uno tiende a aceptar ese acuerdo simplemente porque los demás lo están experimentando, y es justamente ese el indicativo de que hay un acuerdo colectivo que está afectando mi vida, de lo cual yo puedo salir de ese patrón. Pero primero hay que identificarlo, ¿verdad? Algo muy importante a mencionar desde el círculo, los círculos de patrones que vimos, es, como lo mencioné al principio, que es el círculo negro, representa a el campo energético que tenemos todos nosotros, porque en el campo energético es el que nos protege, tal y como el planeta tiene un campo energético que lo protege de los rayos del sol energéticamente. Nosotros también tenemos un campo energético que nos protege. Esa es la clave para que esa energía de un patrón que tiene que ver con un acuerdo colectivo no rija sobre lo que yo quiero o no quiero hacer, ¿verdad? En determinada meta, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tomar en cuenta el campo energético, y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la modificación de los acuerdos. Hay algo muy importante a tomar en cuenta, que es que cuando yo no elijo a alguien, pues alguien lo está haciendo por mí. Cuando yo no estoy eligiendo algo conscientemente, alguien lo está eligiendo por mí. Esos sí y esos no
El inconsciente es quien lo hace por mí, y es una programación que ya está en el inconsciente, de lo cual eh, el inconsciente toma como un sí o toma como un no, ¿verdad? Y yo lo puedo identificar y lo puedo cambiar. Esto de que si no lo elijo yo es que, por ejemplo, si yo estoy experimentando un bajonazo en mi gremio de trabajo, yo elegí ese bajonazo, yo elegí esa escasez, o yo elegí ese patrón. Bueno, si no lo elegí, pues otro lo está eligiendo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que me refiero, que hay que tomar el control conscientemente de lo que uno elige, ¿verdad? Por otra parte, algo pero muy importante a la hora de reconocer un patrón y abandonar el acuerdo colectivo, es que muchas veces esos patrones vienen acompañados de unos nos que nos enseñaron, o sea, que al habernos dicho que no, aprendimos alguna forma de cómo realizar las cosas, como por ejemplo cuando te dijeron no a la hora de sacar un préstamo para comprar una casa, o para comprar un carro, para hacer alguna otra cosa. Cuando te dijeron que no, pues sacó de lo más profundo lo que es la imaginación y la creatividad, y de algo sirvió, ¿verdad? Entonces no podemos desechar los no del todo, sino lo que tenemos que hacer es integrarlo como parte del aprendizaje. Cada vez que nos dijeron que no, detrás de ese no iba un aprendizaje, porque recuerden que lo vimos en el video anterior, que el inconsciente me va a buscar oportunidades donde yo aprenda, oportunidades y personas, ¿verdad? Donde yo aprenda, donde yo tenga un aprendizaje. Si yo desecho del todo los nos, pues el inconsciente no va a reconocer que yo tomé la lección. Entonces lo que va a pasar es que me lo va a volver a presentar para que yo siga aprendiendo, y por lo general la siguiente vez va a ser pues más doloroso o más fuerte el evento, ¿verdad? Como lo mencioné antes también, todo lo malo es aquello que se me presenta ante mis deseos, ¿verdad? O que va en contra de mis deseos. Yo deseo una buena economía. Lo malo es que en este momento ya no hay una buena economía. Entonces eso es malo para mí. Y recuerden que lo malo y lo bueno también es del plano físico, ¿verdad? En el plano inconsciente no existe ni lo malo ni lo bueno. Lo malo o lo negativo de la situación lo vamos a utilizar para crecer. Y tomando estos puntos en cuenta, vamos a hacer, digamos, lo que es la práctica de reconocimiento de acuerdos colectivos y cómo salirme de ellos. Bueno, como vemos en este gráfico, vamos a hacer una pequeña práctica primero para identificar lo que son los acuerdos, en cuál acuerdo puede ser que yo esté participando, o que inconscientemente lo haya aceptado. Y apuntando algunos detalles, vamos a utilizar este gráfico como práctica para en realidad hacer una reprogramación, más bien una reprogramación hacia el inconsciente, para que nos podamos salir de dicho acuerdo, y utilizando lo que es nuestra protección energética, nuestro círculo energético, que siempre lo vamos a representar con el círculo negro, ¿verdad? En este cuadro vamos a ver algo muy sencillo. Por ejemplo, en la parte de arriba yo tengo la idea principal, el origen, y es a mi adonde. Por ejemplo, utilizando los aspectos de familia, trabajo y dinero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en familia, ¿hacia dónde va todo en la familia? Bueno, todo va a que nunca se logran los objetivos de la familia. Nunca se hacen los arreglos de casa, nunca se hacen o cuesta mucho pagar las deudas, o cuesta mucho salir de las deudas, o cuesta mucho comprar nuevas cosas o renovar las cosas. En el trabajo, ¿cuál es el acuerdo? Bueno, que no me quieren aumentar el salario, o que tengo tantos años de tener el mismo salario, y todos mis compañeros ya han de otros departamentos les han subido el salario, y a los de nuestro departamento no lo han subido. En el trabajo puede ser que también que
por ejemplo, en el gremio donde yo estoy, todos mis colegas tienen una misma historia, ¿verdad? Entonces eso es un acuerdo. De dinero igual, de dinero puede ser que yo nunca llego a sobrepasar dicho monto de ingresos, ¿verdad? Por más que me esfuerce, por más que trabaje y haga extras y todo el asunto, como que se me esfuma el dinero, ¿verdad? Y en las relaciones vamos a ver qué está pasando con las relaciones, hasta dónde llegan mis amistades, hasta dónde llegan mis relaciones de pareja, ¿verdad? Todo eso lo vamos a apuntar. Por ejemplo, hay que hacer una hoja por cada uno de los aspectos que usted quiera identificar. Por ejemplo, hablemos de lo que es el trabajo. En el trabajo yo voy a hacer una hoja a mano donde hago este círculo, igual tal y como usted lo está viendo, no importa si no lo dibuja perfectamente, siempre y cuando tenga los bloques tal y como usted los está viendo, ¿verdad? Y en la parte de arriba vamos a apuntar con puño y letra cuál es la idea o cuál es el adonde donde yo quiero. Mi trabajo, ok, ya tengo el adonde. Muy bien, en el trabajo, ¿qué es lo que hay de no y qué es lo que hay de sí? O sea, cuáles son los nos y cuáles son los sís de mi trabajo, ok. Todos los no que dicho acuerdo tiene en este momento. Por ejemplo, no se puede alcanzar más ingresos. Y usted lo apunta con su puño y letra. No se llega a conseguir nuevos clientes. No se pueden conseguir nuevos clientes. Vamos a ver qué otro no puede ser. No pagan a tiempo las facturas. Un ejemplo. Y usted va a escribir absolutamente todos los nos relacionados con el trabajo. Ok. No me aumentan el salario. Por ejemplo. Y todos los sí. Por ejemplo, pueden haber sí positivos y negativos, ¿verdad? Sí tengo que trabajar más de la cuenta. Sí hay mucha presión. Sí hay por ejemplo, si hay hay mucha presión, hay pocas vacaciones. Un ejemplo. Y así usted va a identificar cuáles son los sí y cuáles son los no del acuerdo en el cual usted ya identificó. Por ejemplo, en este caso en el de trabajo, ¿verdad? Ya sabemos que es un acuerdo no es de barrio, en realidad está compartido, es un acuerdo personal, o sea, yo acepté meterme en ese acuerdo. En el trabajo todo está pasando así, mis colegas dicen exactamente lo mismo. Eso quiere decir que es un acuerdo de provincia, que es de la cultura, ¿verdad? Que es de cultura, qué está pasando en la provincia en este momento, qué está pasando en el país con ese gremio, que muy posiblemente ese gremio esté dentro de otro acuerdo, ¿verdad? Puede ser que ese gremio esté dentro del acuerdo, el acuerdo del sistema económico que hay crisis y ellos estén reteniendo los pagos o ellos estén con miedo, entonces ese miedo proyecta. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, aquí tenemos ya ahora lo que está pasando, la experiencia identificada del acuerdo. Ejemplo, en mi nuevo negocio no se vende porque el lugar tiene un acuerdo de escasez. Un ejemplo. O aquí puede ser también en mi trabajo no estoy ganando lo que deseo. Esa es la realidad que estoy experimentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta hojita? Con esta hojita va a agarrar 3 post-its. Vamos a dibujarlos por acá primero. Usted va a agarrar 3 postitos, o si no tiene postitos, pues va a hacer 3 cuadrados. Vamos a hacer 3 cuadrados. Si tiene post-it, pues genial. Si no, con 3 cuadrados.
ok. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A los nos en esa hoja, en esa hojita, usted va a escribir encima lo que le dejó de aprendizaje estos no, y los va a escribir con puño y letra. Esto tiene que ser con puño y letra para que se imprima en el inconsciente. Y entonces aquí podemos poner el que me dijeran que no, el que me dijeran que no me enseñó a valerme más, a creer en mí, a tener más valor, por ejemplo. Entonces usted va a escribir absolutamente todo lo que usted aprendió sobre los nos. Cuando ya usted lo tiene, si es un post-it y tiene la gomita, usted lo va a poner encima pegado. Si no, si es un papel, usted le va a poner un poquito de goma para que los nos anteriores queden tapados por la enseñanza que usted recibió. Esto fue lo que yo aprendí. Y ahora en uno nuevo, ahora sí, en uno nuevo, usted va a poner los nos que usted quiere, los nos nuevos del nuevo acuerdo del cual usted es el que sí va a aceptar. Por ejemplo, en mi trabajo, no me quedan debiendo. Por ejemplo, no hay pérdidas. Y así sucesivamente usted va a escribir absolutamente todas los nos del acuerdo nuevo que usted va a hacer. Y igual va a ser con los sís. Con los sí, usted lo que va a hacer es va a escribir los sí. Los sí que usted quiere, o sea, los que usted está eligiendo, porque recuerden que si usted no elige, otro lo va a hacer por usted según la programación. Y esto que estamos haciendo es una reprogramación del inconsciente. Sí, aumento mis ingresos. Sí, me aumentan salario. Sí, consigo más clientes. Obviamente los sí van relacionados, ¿verdad?, con su nuevo acuerdo. Sí, consigo más clientes. Sí, tengo más tiempo libre, por ejemplo. Si tengo más tiempo libre. Si disfruto más, por ejemplo. Entonces, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos nuevos post-its o pedazos de papel, lo que van a hacer es reemplazar los sís anteriores por los nuevos que usted quiere, igual los nos, pero antes no puede dejar pasar el aprendizaje. El post-it primero de los nos tiene que ser el aprendizaje que usted adquirió, y luego en la realidad igual usted si quiere tachar esto y va a poner la nueva experiencia, lo que usted quiere experimentar. Ok, en mi trabajo estoy ganando cada día más, por ejemplo, o alcanzo los ingresos que deseo. Esa es la experiencia que usted quiere tener en la realidad. Ahora, ¿qué pasa con la parte de energía? Que yo tengo que irle dando energía a este nuevo acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la energía y la parte emocional lo tenemos del plano etérico. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta, después de haber hecho esto,
que durante 7 días vamos a tener esta hojita donde yo la pueda ver a menudo, ya sea si es su escritorio o en la mesita de noche o en la refrigeradora pegada o en una mesa o en una pizarrita, donde usted pueda verla y pueda, pues obviamente, inclusive hasta tocarla, ¿verdad? Recuerden que el acuerdo se forma por un símbolo que tiene la suficiente energía para que se produzca eso en el plano físico, ¿verdad? Entonces por eso es que vamos a usar la energía, y la energía proviene también de la parte mental. La energía se ubica, porque como es una cuestión emocional también, en mi plano sutil, que es el etérico, que es el que sigue después del cuerpo físico, es el más cercano que tenemos, y justamente ahí es donde se guarda la energía corporal, ¿verdad? Mi campo energético está justamente ahí en ese plano etérico, y está conectado también obviamente con el plano mental. Entonces recuerde que todo lo energético es manejado por lo imaginario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante esos 7 días, al menos un minuto, yo cierro los ojos y pienso en el nuevo acuerdo. Es decir, yo me imagino como si ya estuviera disfrutando del nuevo acuerdo. Si el acuerdo es familiar, sea cual sea el acuerdo. Recuerden que esto es una hoja por cada uno de los aspectos que usted quiera trabajar, y cada uno de los aspectos que quiera identificar, ¿verdad? Esto es parte de lo que es la mesa de trabajo, que la mesa de trabajo la vamos a ver más adelante, pero eso es parte de la mesa de trabajo que se hace en cada uno de los talleres o de los módulos, en este caso en el de los acuerdos colectivos. Tengo que cerrar los ojos e imaginarme como si ya estuviera disfrutando de él, que todos los sí se están cumpliendo y que todos los no también se están cumpliendo, y obviamente experimentar lo que estoy viendo en la realidad, ¿verdad? Las sincronías que se están dando. Algo muy importante es lo que es la fecha y la firma, y una frase de afirmación, que es que este acuerdo, como es un acuerdo, obviamente tiene que ser firmado y que tiene que tener fecha. Tiene que tener una fecha, ¿por qué? Porque el inconsciente siempre está en presente, ¿verdad? Entonces, como esto es una representación, o es un simbolismo para el inconsciente, una reprogramación, yo tengo que indicarle al inconsciente a partir de cuándo yo quiero que se empiece a manifestar esto. Entonces, a partir del día 7 de que usted tenerlo ahí, usted va a poner a partir de hoy, y pone la fecha, y luego pone así es, así sea, y lo va a firmar y lo va a tener ahí cerca. El día 8 lo que usted va a hacer con este acuerdo es que lo va a archivar. Ya ahora sí, ya pues, es posible que no lo tenga visible, pero puede agarrar un foldercito, un cuaderno o algo especial justamente para lo que son las mesas de trabajo. Eso es algo importante. Todavía no, hasta este momento lo vengo mencionando, ¿verdad? Pero hay que hacerse una carpetita o un foldercito donde se van a almacenar ciertas cosas. Entonces eso usted lo puede guardar en un folder especial para lo que son las mesas de trabajo. Bueno, de esta forma llegamos al fin de lo que es este video de los acuerdos colectivos. Espero les haya ayudado mucho a identificarlos, y pues nos veremos en el próximo video con alguno de estos temas también súper interesantes, para seguir con lo que es el curso del método, ¿verdad? Y nos vemos en una siguiente entrega. Entonces, deseando que les vaya súper bien y que tengan muchas bendiciones. Chao.